Entonces, como les iba diciendo, el sistema digestivo viene desde el intestino primitivo, que viene desde la parte cefalocaudal y lateral del embrión, ¿no? Todo esto es el intestino primitivo. Y el saco vitelino y el alantoides permanecen fuera del embrión, ¿no? El saco vitelino y el alantoides permanecen fuera del embrión. Por tanto, el sistema digestivo en las partes cefálica, de la parte cefálica y caudal del embrión, el intestino primitivo forma un extremo ciego que hace que se divida el intestino en un intestino anterior, la parte anterior, y en un intestino posterior, y respectivamente vamos a encontrar en la parte media el intestino medio. Entonces el intestino sí o sí se divide en un intestino anterior, medio y posterior, ¿no? Permanece durante cierto tiempo conectado al saco vitelino, aquí, el saco vitelino. Doctora, perdón que le interrumpa, se escucha muy bajito, bajito. Ya, a ver, Sí, Doc, se escucha muy bajito ahora. hola, ahora sí. Doctora, se vuelve a escuchar como hace rato, como ese sonido. Escucha mal. Hola, ahora sí se escucha. Hola, hola. Sí, Ahora doctor, sí. ahora sí. Ya, como les iba mencionando, el intestino se clasifica en un intestino anterior, medio y posterior. A principio se encuentra conectado con el saco vitelino, ¿no? Por medio del conducto vitelino, llamado también pedículo del saco vitelino. El desarrollo del intestino primitivo y sus derivados suele describirse en 4 secciones. Es muy importante para la formación del intestino, ¿no? Que es el intestino faringeo o faringe, que se extiende desde la membrana bucofaringea hasta el divertículo respiratorio y forma lo que es el intestino anterior. El resto del intestino anterior se dispone caudalmente con el tubo faringeo y se extiende a esa posición hasta la evaginación del hígado. Y el intestino medio empieza en posición caudal con la yema hepática y en el adulto se extiende hasta la unión de los 2/3 derechos y tercio izquierdo del colon transverso. Y por último tenemos el intestino posterior que se extiende desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal, ¿no? Que llega a ser y forma lo que es el ano, ¿no? Por tanto, este sistema digestivo tiene la característica de tener un endodermo que reviste el epitelio del tubo digestivo y origina células específicas, denominadas parénquimas de la glándula, que van a tener la característica de tener a las células hepatocitos, a las células exócrinas y a las endocrinas del páncreas, ¿no? También del endodermo visceral derivan el estroma del tejido conjuntivo, las glándulas, el músculo, los componentes peritoneales y la pared del intestino, ¿no? Como les mencioné, cada órgano tiene su bio o su regulación molecular. Entonces el intestino también tiene su regulación molecular del desarrollo del tubo intestinal. Este proceso se inicia en un gradiente de concentración del ácido retinoico. Es muy importante desde la faringe, que cuesta una pequeña o nula concentración hasta lo que es el colon, donde va a alcanzar la máxima concentración. Esta regulación molecular inicia sus factores de transcripción a través del SOX2 que va a formar específicamente el esófago y el estómago. El PDX1 va a formarme lo que es el duodeno en forma de C, el CDXC el intestino delgado y el CDXA el intestino grueso y el recto, ¿no? Gracias a esta interacción entre el endodermo y mesodermo visceral o epitelioma mesenquimatosa se forman estas características de estos órganos, ¿no? Como pueden observar aquí en la gráfica tenemos, ¿no?, la formación del esófago, del estómago, del duodeno, el intestino delgado y el intestino grueso y el recto.
¿no? Aquí está el CDAX. Además de eso, en la vida intrauterina tenemos mesenterios, que son capas dobles de peritoneo que rodean un órgano y lo conectan con la pared del cuerpo. Y son, ¿no? Aquí podemos observar el mesodermo visceral y el mesodermo y el mesenterio dorsal, ¿no? Mesodermo visceral, parietal y el mesenterio dorsal. Entonces, los mesenterios son características que los mesenterios directamente son membranas que van a cubrir a los órganos formándose y se clasifican en intraperitoneales y retroperitoneales. Los intraperitoneales están ligados al ligamento peritoneal, capas de doble de peritoneo que pasa por un órgano a otro o de un órgano a la pared del cuerpo. Y los retroperitoneales solo tienen cubiertas por peritoneo anterior, ¿no? Por tanto, el mesenterio dorsal se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino posterior. Y más o menos en la quinta semana el tejido conjuntivo que cubre la parte anterior va a cubrir todo lo que es el mesenterio dorsal, ¿no? Como pueden observar aquí en la gráfica, aquí está el mesenterio dorsal, que cubre la parte anterior del intestino anterior, el intestino medio y parte del intestino posterior, ¿no? Entonces el mesenterio dorsal en regiones del estómago va a llegar a formar el mesogastrio dorsal o aumento mayor se denomina, ¿no? Parte caudal del intestino anterior, medio y la mayor parte posterior queda suspendida a la pared abdominal. Además se extiende desde el extremo inferior del esófago hasta la región cloacal del intestino posterior. Y en la parte del duodeno, que es este que tiene la forma de C, va a formar el mesoduodeno dorsal. En el colon va a llegar a formar el mesocolon dorsal y el yeyuno y el ilio el mesenterio dorsal, ¿no? Entonces, estos mesenterios también llegan a formar el mesogastro ventral o aumento menor, que se encuentra en la región de la parte terminal del esófago y el estómago, y la parte superior del duodeno y el hígado, que llega a formar el mesogastro ventral o aumento menor, ¿no? Que es este, ¿no? Que cubre todo lo que es el hígado, el esófago, el duodeno y parte del estómago, ¿no? El hígado crece dentro del mesénquima del tabique transverso y va a formar un ligamento falciforme, ¿no? Aquí. Hemos dividido al intestino en la formación en intestino anterior, medio y posterior. Bueno, digestivo es largo, lo vamos a hacer esta clase y terminamos la siguiente. Veremos intestino anterior y a la siguiente clase vamos a ver intestino medio y posterior. ¿Se escucha bien? ¿Hay alguna pregunta? Hola, hola. Doctora, se sigue escuchando bajito. No sé si los demás te siguen escuchando así. Yo lo escucho bien, doctora. Yo también escucho muy bajito. Bien, doctora. Ya. Bueno, veremos esto del intestino anterior y luego vamos a coordinar las prácticas. Y a la siguiente clase terminamos con intestino medio y posterior, porque son casi 70 diapositivas y vamos a hacer solo la mitad. Digestivo es larguito, lo estamos dividiendo en 2 clases. Terminamos la siguiente clase y solo nos faltaría el sistema urogenital, ¿no? Bueno, el intestino anterior empieza desde el esófago en la cuarta semana, formando a través del divertículo respiratorio. ¿Se acuerdan? En respiratorio avanzamos que se forma la yema respiratoria, que a principios está conectada con el intestino anterior, pero en las 4 semanas se aparecen las crestas traqueosofágicas y empieza a distenderse la yema pulmonar, se distiende y se expande, y en ese momento hace que se separe el esófago con la tráquea y existe una división, ¿no? Que es lo normal que tiene que existir en la formación de la vida intrauterina. Por tanto, el esófago viene de esta formación, desde el divertículo respiratorio, se separa y va a formar un tabique traqueoesofágico que separa el intestino anterior, en la parte anterior que va a ser la tráquea y la posterior que va a ser el esófago, ¿no? Se alarga con el descenso de los pulmones y el corazón y tiene la característica de tener una capa muscular, un mesénquima visceral, que se caracteriza, ¿no? Por tener al nervio vago y al plexo visceral. El estómago
Una vez que ya se ha formado el esófago y se ha separado el tabique traqueoesofágico de la parte anterior de la anterior es la tráquea, la posterior es el esófago. Empezamos con la formación del estómago, que aparece como una dilatación fusiforme en el intestino anterior durante la cuarta semana, y los cambios de posición del estómago se explican más fácilmente asumiendo que rota alrededor de su eje longitudinal, y en cuya dirección se encuentra en un eje anteroposterior. Este rota a 90 grados alrededor de su eje longitudinal en sentido de las agujas del reloj, ¿no? Y esto hace que el lado izquierdo mire a la pared anterior y el lado derecho a la pared posterior, y le da la característica al estómago de dilatarse y formar una curvatura menor, una curvatura mayor, ¿no? Porque ya ha girado los 90 grados. Pues vamos a ver la formación de lo que es, mire, su eje antero-posterior, ¿no? Y ha girado en manillas del reloj. Y tiene la característica de tener lo que es el cardias, el fondo del cuerpo, el antro, el pílori, ¿no? Aquí la curvatura menor y aquí la curvatura mayor. Durante esta rotación de 90 grados, la pared posterior original del estómago crece más rápidamente que la porción anterior, lo que genera una curvatura menor y la curvatura mayor, ¿no? Como les he explicado. La parte caudal pilórica se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, y la porción cefálica o cardíaca se desplaza a la izquierda y hacia abajo, ¿no? Como pueden observar aquí en el gráfico. El estómago está unido a la pared dorsal y ventral mediante el mesogastrio dorsal, ¿no? Ahí está el mesogastrio dorsal y el mesogastrio ventral respectivamente, ¿no? Estos mesogastrios tienen la finalidad de proteger a lo que es el órgano, ¿no? La rotación longitudinal que tira el mesogastrio dorsal hacia la izquierda, lo que origina una bolsa omental. Aquí tenemos la bolsa omental, que es una transcavidad de epiplones o saco peritoneal menor, ¿no? Y más o menos a la quinta semana aparece el primordio del vaso, en forma de una proliferación mesodérmica entre las dos hojas del mesogastrio dorsal, que tiene la característica de tener el ligamento renal o ilio-renal y el ligamento gastroesplénico o gastroilianar, ¿no? Entonces, vamos a observar que la rotación del estómago hace que se origine la bolsa omental, que es una transcavidad de epiplones o sacos peritoneales menores, que cubre y protege al estómago. Y en la quinta semana aparece lo que es el vaso, como un pequeño primordio en forma de una proliferación mesodérmica entre las hojas de lo que es el mesogastrio dorsal y ventral, ¿no? Dándonos la característica de la aparición de los ligamentos renal y el gastroesplénico. Una vez que la hoja posterior del mesogastrio dorsal, aquí está el mesogastrio dorsal, ¿no? Una vez que la hoja posterior de este mesogastrio, el peritoneo de la pared posterior del cuerpo ha degenerado a lo largo de la línea de fusión, la cola del páncreas queda cubierta por el peritoneo de su parte anterior y por consiguiente se sitúa en una posición retroperitoneal. Por tanto, el crecimiento hacia abajo del mesogastrio dorsal va a formar un saco de doble capa que se extiende por encima del colon transverso, aquí del colon transverso, y las asas del intestino delgado como un delantal llamado aumento mayor, ¿no? Entonces aquí vamos a ver la formación del aumento mayor, ¿no? Que tiene la característica este aumento mayor y el ligamento falciforme se forman a partir del mesogastrio ventral, que a su vez se derivan del mesodermo del tabique transverso, ¿no? Y por ende vamos a encontrar ligamentos en el borde libre del ligamento falciforme, contiene lo que es la vena umbilical, que después del nacimiento se oblitera y forma el ligamento redondo del hígado, ¿no? Ahí está la bolsa omental menor y la bolsa omental mayor, ¿no? Ahí están el ligamento espleno-renal y el ligamento gastroesplénico, ¿no? El borde libre de este aumento menor queda conectado con el duodeno, aquí, y con el hígado, que es el ligamento hepatoduodenal, y que contiene el conducto biliar, el colédoco, la vena portal y la arteria hepática, que es la tríada portal, ¿no?
Entonces, vamos a ver ya aquí ya la formación de lo que es el conducto hepático o conducto biliar o el colédoco, la vena portal que viene del hígado y la arteria hepática que llegan a terminar en la segunda porción del duodeno, ¿no? Se denomina tríada portal. Este mismo borde del libro contiene lo que es el hiato epiploico de Wislow, que es la abertura que conecta la bolsa mental con el resto de la cavidad peritoneal. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a quedar en duodeno. Las anomalías no vamos a ver, ¿no, doctorita? Vamos a ver, al terminar el Vamos a tema. ver. Ah, ya. Perfecto, doctora, entonces está bien. Vamos a ver, porque es larguito el sistema digestivo. No quiero cansarles. La siguiente clase terminamos con duodeno, intestino medio y intestino posterior. Ya, doctora, está bien.